Bien, comenzamos la clase. Voy a tratar en una sola clase, como les dije, ojalá que a fin de año podamos repetir, juntarnos en lo presencial y armar talleres para realmente llevar a la práctica varios de estos conceptos teóricos, pero hoy en una sola clase voy a tratar de hacer un resumen de lo que son determinadas consideraciones generales de lo que es la técnica electrocardiográfica, algunos recuerdos fisiológicos y fisiopatológicos sobre las bases de la electrocardiografía y vamos a empezar a ver electrocardiograma normal sobre todo. Es lo que más hincapié les voy a hacer. Sin embargo, van a empezar a ver ya la forma de hacer diagnósticos de determinadas patologías que son muy frecuentes en cardiología. De todas maneras, el año que viene, cuando estén cursando cuarto año, vamos a volver a tocar estos temas y vamos a hacer más hincapié tal vez en el electrocardiograma patológico. Primero, antes que nada, comenzar desde la definición, que es lo que realmente va a terminar de a ustedes grabarles en la cabeza que cada vez que vean un trazado electrocardiográfico están evidenciando la actividad eléctrica del corazón. Ustedes están plasmado en un papel, en un registro gráfico, la actividad eléctrica del corazón. Esa actividad eléctrica del corazón, en el contexto de un corazón absolutamente sano, absolutamente normal, tiene determinadas ondas, segmentos e intervalos, que los vamos a ver más adelante, con determinados tamaños, determinados voltajes, determinada duración, que ya convencionalmente y en base a estudios se han determinado sus valores considerados normales. Pero todo lo que nos saque de esos valores considerados normales, nosotros tenemos que analizarlos en el contexto clínico del paciente. Nunca se olviden que el análisis o la lectura de un trazado electrocardiográfico es en el contexto clínico de un paciente, es decir, sabiendo edad, sexo, factores de riesgo, cuál es el motivo de consulta del paciente, qué antecedentes tiene tanto personales como familiares. En base a mucha de esa información clínica, nosotros podemos sacar conclusiones más cercanas a la realidad de ese paciente. De tal manera que el electrocardiograma nos va a servir muchísimo, va a ser uno de los principales métodos complementarios en cardiología. Hay diagnósticos o pronósticos en cardiología en los cuales el electrocardiograma pasa a ser o a tomar el valor de irreemplazable, indispensable, como es, por ejemplo, en el diagnóstico de las arritmias cardíacas. No hay otro método complementario u otra manera de confirmar o descartar una determinada arritmia cardíaca, sino es a través del registro gráfico del trazado eléctrico del corazón. Después, no hay dudas que seguimos hoy en día, pese a nuevos métodos complementarios, seguimos certificando el diagnóstico de un síndrome coronario agudo en base a los hallazgos electrocardiográficos. Ni hablar que los trastornos de conducción del corazón se diagnostican a través de este trazado y nos ayuda muchísimo en el contexto de pacientes en quienes tienen intoxicaciones, principalmente farmacológicas o trastornos electrolíticos. Es el método invasivo no solo más utilizado en cardiología, sino de que justamente es uno de los más baratos, es uno de los más económicos y es absolutamente reproducible, de tal manera que tiene muchísimas ventajas por sobre otros métodos complementarios en cardiología. ¿Cómo se genera primero la actividad eléctrica del corazón? Vayamos desde la célula hacia el sistema cardionector. No se olviden de la fisiología celular, principalmente a nivel del miocardio. Hay un grupo de células que tienen la característica de generar su propia actividad eléctrica y esta actividad eléctrica se genera por el movimiento, la entrada y salida de iones que tienen cargas eléctricas a través de la membrana lipídica de cada una de las células. El hecho de moverse de un lado al otro, del extracelular al intracelular y viceversa, generan a nivel de la bicapa lipídica un determinado potencial eléctrico que lo hemos llamado en forma convencional el potencial de acción.
Ese potencial de acción depende de múltiples factores. Este es el ejemplo, el dibujo que habitualmente todos reconocemos de un potencial de acción. Sin embargo, el potencial de acción varía según el tipo de célula al cual nosotros estemos estudiando. El potencial de acción de las células que conforman el nódulo sinusal es absolutamente distinto al potencial de acción que conforman las células del nódulo auriculoventricular, del sistema His-Purkinje o a este potencial de acción, que es el que generalmente representa la acción de las células musculares del corazón. Fíjense que se lo representa con 5 fases, desde la fase 0 a la fase 4. Cada una de estas fases está separada por el predominio de qué ion está ingresando o saliendo de la célula en cuestión. Por supuesto que es bastante más complejo que esto, pero siempre lo simplificamos de esta manera, diciendo que en la fase 0 predomina el ingreso de sodio y calcio al interior de la célula, que en la fase 1 principalmente sale en forma abrupta mucha cantidad de potasio y que desde la fase 2 hasta la fase 4 va saliendo nuevamente y en forma más lenta el sodio y el calcio que habían ingresado súbitamente en la fase 0. Estos cambios de iones con cargas eléctricas son las que van a generar la actividad eléctrica. Y como les decía, la morfología de un potencial de acción es absolutamente distinto, por ejemplo, en el nódulo sinusal o AB, comparado con las del His-Purkinje o el miocardio propiamente dicho. Fíjense que la fase de reposo del potencial de acción del nodo sinusal o del nodo AB siempre es redondeado y tiene un potencial mucho más cercano al cero que lo que son las células excitables como las del tejido miocárdico o de conducción, ya que las del nódulo sinusal o las del nódulo AB van a tener principalmente propiedades de automatismo, de volver a generar en forma automática un nuevo estímulo eléctrico para generar un nuevo latido cardíaco. Es por eso que las células que conforman el nódulo sinusal o AB son principalmente células de respuesta lenta, por eso se asocia principalmente al movimiento del calcio en el interior y exterior de la célula, versus las de respuesta rápida, que son las células contráctiles del músculo y las del sistema de conducción, en las cuales predomina el movimiento del sodio. El movimiento a nivel de cada una de estas células se ha decidido también convencionalmente utilizar la teoría del dipolo para explicar en qué orden y de qué manera esa energía eléctrica va de un extremo a otro de una célula, pero va a ser lo mismo de un extremo a otro del corazón, desde donde se genera la actividad eléctrica hasta el final, hasta la última célula del corazón, tiene que llegar esa misma energía eléctrica, de tal manera que un receptor, una proteína de membrana activa a la proteína que está al lado, esta activa a la proteína que está al lado, y de esa manera, en forma ordenada, va ingresando cada uno de los iones al interior de la célula y va activando esa célula para que finalmente se logre un latido cardíaco. Nosotros, para registrar esa actividad eléctrica que va desde el origen en el nódulo sinusal, en el caso de que estemos hablando de un ritmo cardíaco normal, ¿no es cierto?, desde el origen en el nódulo sinusal hasta la última célula contráctil del corazón, vamos a poner diferentes derivaciones, diferentes cámaras para ir visualizando en qué orden la actividad eléctrica desde su inicio llega hasta el final. Siempre cada una de estas derivaciones, cuando ven acercarse hacia donde está ubicada la derivación, va a generar a nivel del papel, del trazado, una onda positiva. Y por convención vamos a llamar onda positiva a toda onda que sea hacia arriba del nivel isoeléctrico. En cambio, si la derivación ve que toda la energía eléctrica se aleja desde donde está esa derivación, la va a inscribir como negativa, es decir, todo lo que se inscriba por debajo de la línea isoeléctrico va a ser considerado negativo. Y a su vez, si la derivación ve en algún momento, tanto que se acerca como se aleja, la actividad eléctrica va a generar un complejo isodifásico o complejo bifásico, porque va a tener tanto una fase positiva como una fase negativa.
Es decir, que dependiendo de dónde esté ubicada la derivación en relación al trayecto de la electricidad en el corazón, se va a inscribir trazados electrocardiográficos positivos, negativos o isodifásicos. Estas son las 4 propiedades electrofisiológicas principales que tienen todas las células cardíacas. Entre ellas está la excitabilidad, es decir, la capacidad de activar y de generar energía eléctrica o de responder a la llegada de la actividad eléctrica, la capacidad de automatismo, es decir, de generar su propia actividad para un nuevo latido, no depender de ningún otro sistema para generar esta actividad eléctrica y mantener a nuestro corazón en movimiento en forma constante. La capacidad de conductividad, es decir, de así como recibió energía eléctrica esta célula, va a poder transmitirla a la célula que esté contigua. Y finalmente la de refractariedad, es decir, de que una vez que se excitó esa célula que ya está cargada, llena de cargas positivas en su interior, bloquearse completamente y no permitir de ninguna manera que ingrese más actividad eléctrica. La refractariedad también la podemos considerar en refractariedad absoluta, que es lo que acabo de decirles, o una refractariedad relativa. Y hablamos de refractariedad relativa cuando con un mayor voltaje de estímulo yo sí logro permeabilizar de nuevo la membrana para que ingresen más cargas al interior de la célula. Conociendo todas estas propiedades y conociendo que cada una de las células que van a conformar el sistema cardionector cuentan con estas propiedades electrofisiológicas, yo ahora sí les puedo contar o recordarles en realidad cómo está organizado nuestro sistema cardionector, nuestro sistema eléctrico, el cableado de nuestro corazón. Normalmente, esta es una representación gráfica, están viendo el corazón con un corte sagital, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo de frente la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Luego lo voy a dar vuelta, vamos a ver las cavidades izquierdas. Pero para contarles primero que normalmente el grupo de células que conforman el nódulo sinusal se ubican a nivel del techo de la aurícula derecha en su unión con la vena cava superior. Y siempre que uno habla de la palabra nódulo, siempre visualiza que se trataría de una región compacta donde estarían todas las células. Y lejos está de ser una región compacta. Son todas células con propiedades de automatismo que están muy próximas entre sí, pero están totalmente desorganizadas. No es un nódulo compacto como lo solemos imaginar. A partir del nódulo sinusal hay una serie de cables, por así llamarlos, que tienen que llevarle toda esta actividad eléctrica generada en el nódulo sinusal tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Se dividen habitualmente en 3, que es lo que conocemos a grosso modo. Uno de ellos es el que atraviesa el septo interauricular y va hacia la aurícula izquierda, que se llama el haz de Bachmann, y son los 3 responsables de inicialmente activar eléctricamente a ambas aurículas en forma sincrónica. Eso sería lo normal. Sin embargo, si hay por algún motivo el haz de Bachmann se lesiona, se corta, se bloquea y no lleva la electricidad hacia la aurícula izquierda se va a ver obligada a activarse eléctricamente una vez que haya terminado toda la aurícula derecha de activarse y la energía que sobre va a ir por contigüidad a través del músculo a activar finalmente la aurícula izquierda. De tal manera que en el trazado electrocardiográfico podemos verlo muy fácilmente, ya que la onda P vamos a verlo ahora más adelante, pero encontraríamos una inscripción bifásica, una primera parte positiva y una segunda parte negativa, ya que la parte positiva va a ser porque la aurícula derecha se activó desde el nódulo sinusal de arriba hacia abajo, mientras que la aurícula izquierda se va a activar desde acá abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver una conformación en la derivación D2, D3 y ABF, que son las que miran la cara inferior del corazón, un complejo de onda P bifásico, positivo, negativo. Lo vemos ahora más adelante. Una vez
que toda la energía eléctrica despolarizó a las aurículas, debería atravesar hacia el ventrículo a través de este único paso que es la conjunción de todos los planos valvulares del corazón, donde están las válvulas mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar. A través de todo ese conjunto de fibras y de todo ese esqueleto fibroso que conforman los anillos valvulares, deben todas estas células inmiscuirse, mezclarse entre ellos y atravesar finalmente hacia el ventrículo. De tal manera que imagínense ustedes, háganse en su cabeza la imagen de un espacio muy imbrincado, muy difícil de atravesar, en el cual entre varias células tienen que ir conectándose para lograr pasar la energía eléctrica desde arriba hacia abajo. Todo esto dificulta, retrasa, retarda el paso de energía eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos, y por ello tenemos la posibilidad nosotros de evidenciar un segmento SP, que es el segmento en el cual toda la actividad eléctrica está atravesando el nódulo auriculoventricular y llegando a este primer tronco común que va a ser el haz de His. Una vez que llegó a las de His y comienza a subdividirse en una rama derecha, como vemos acá, y otra rama izquierda que va a tener que atravesar el septo interventricular para ir hacia el ventrículo izquierdo, nosotros vamos a comenzar a ver la despolarización ventricular, es decir, la actividad eléctrica generada a nivel del sistema His-Purkinje para contraer las células miocárdicas de ambos ventrículos. Fíjense la delgadez de la rama derecha comparativamente con ahora van a ver lo que es la rama izquierda. ¿Por qué les resalto este detalle? Principalmente porque es muchísimo más frecuente que se lesione la rama derecha, que encontremos pacientes con bloqueo de rama derecha, porque ya anatómicamente es mucho más delgada. Y lo segundo que les debo marcar es que, así como ven que la rama izquierda es mucho más gruesa, siempre que vean un paciente con bloqueo de rama izquierda, inmediatamente ustedes deben pensar que ese paciente tiene que tener algún tipo de patología cardíaca, ya que no cualquier patología puede romper, bloquear, lesionar la rama izquierda. Paciente con bloqueo de rama izquierda, debemos sistemáticamente buscar una cardiopatía estructural. Una vez que está repasado ya lo que es el sistema cardionector, vayamos a repasar lo que es la representación gráfica de todo esto. Después lo leen ustedes tranquilo, pero sepan que se otorga como padre de la electrocardiografía a Willem Einthoven. Sin embargo, hay muchos investigadores que lo anteceden, que han descubierto cada uno de los principios que finalmente a Willem Einthoven lo llevó a generar el primer electrocardiógrafo para el registro a nivel de los humanos. Y fue a quien se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología en 1924. Fíjense cómo eran esos primeros registros, con los pies en bateas con agua, con sal, y empezaron a ver qué ondas se generaban, y en base a las ondas que se generaban, fueron en forma consensuada decidiendo qué nombre le iban a poner a cada una de ellas. Prefirieron no comenzar con A, B, C, D, E, F, porque demasiados otros estudios complementarios o formas de investigar en ese entonces utilizaban siempre las primeras letras del abecedario, y prefirieron comenzar por aproximadamente la mitad del alfabeto, porque suponían que con mayores investigaciones iban a encontrar ondas que podían preceder a la onda P, de tal manera que dejaron parte del abecedario antes de la P, como para ponerle si es que aparecían ondas con el correr de los años y la investigación. Recordemos que el trazado milimetrado del papel electrocardiográfico, cada uno de los cuadraditos más pequeños, los más pequeños, representan en la línea horizontal el tiempo,
y cada uno de estos cuadraditos pequeños son 0,04 segundos, es decir, absolutamente lo mismo, 40 milisegundos, y en cuanto a la línea vertical, a la altura, estamos hablando del voltaje, y cada uno de estos cuadraditos van a ser igual a 1 milímetro, o lo que es lo mismo, 0,1 milivoltio. Teniendo esas consignas, nosotros vamos a poder medir el tamaño y la duración de cada una de las ondas que se van a visualizar en el electrocardiograma. También, desde el punto de vista técnico, quiero recordarles que tenemos 4 pinzas para poner cada una de ellas en las extremidades, 2 en los brazos, 2 en las piernas, y después vamos a tener 6 electrodos que los vamos a colocar en el plano precordial. La mnemotecnia que habitualmente utilizamos para recordar qué color de pinza, porque esto ya está consensuado a nivel internacional, qué color de pinza va en cada pierna o en cada brazo, es la palabra venéreas, como enfermedades venéreas, para recordar que V es el color verde y empezamos por la pierna izquierda. Ne de negro va a la pierna derecha. Re de rojo va a ir al brazo derecho y finalmente as de amarillo va a ir al brazo izquierdo. De tal manera que una vez que comenzamos a colocar las pinzas, y esto tiene mucha importancia, aunque parezca una tontera, porque por error algunas veces podemos colocar en forma cruzada las pinzas, poner la verde en la pierna derecha en vez de la izquierda como correspondía, de tal manera que cuando saquemos el trazado electrocardiográfico vamos a encontrar anormalidades que si no prestamos atención a ese detalle técnico vamos a sacar conclusiones muy equivocadas en el paciente que tenemos al frente. Después, a nivel del plano precordial, recuerden que convencionalmente, en forma estándar, son 6 derivaciones. B1, que se coloca en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. B2 en la línea paraesternal izquierda, también en el cuarto espacio intercostal. B4, salteamos a B3, B4 que se coloca en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. B3 va a quedar entre B2 y B4 en una línea tangencial trazada entre ellos. Y luego B5 y B6 también en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar anterior y en la línea axilar media. Hay casos excepcionales, dependiendo del cuadro clínico del paciente, en el cual podemos utilizar derivaciones especiales, como por ejemplo B7, B2R, B3R, B4R, o cambiar la posición de los electrodos estándar en un espacio intercostal más arriba. Todo esto depende de principalmente el caso clínico que nosotros querramos evaluar. Por ejemplo, en el contexto de un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio de cara inferior del corazón, siempre es adecuado hacer de rutina precordiales derecha. También poner B2R, B3R, B4R para ver si hay signos de infarto de ventrículo derecho. En el caso de pacientes, por ejemplo, que sospechamos un síndrome de Brugada, que es una alteración genética que predispone a arritmias de alto riesgo y a muerte súbita, en algunos casos que tenemos dudas morfológicas, podemos subir B1, B2 y B3 un espacio intercostal hacia arriba como para confirmar o descartar el diagnóstico del mismo. La posición de los electrodos a nivel precordial, chicos, y acuérdense de mí el día de mañana cuando ustedes estén haciendo un electrocardiograma o cuando tengan algún colaborador, ya sea un enfermero que esté haciendo el electrocardiograma para ayudarlos a ustedes, en pedirle a esa persona o para ustedes mismos ser obsesivos, les digo, con la posición de los electrodos a nivel precordial, ya que mínimas diferencias de posición los van a hacer sacar diagnósticos o errores en base a la lectura del electrocardiograma que tengan en ese paciente. Y esos errores pueden ser errores
o que enfermen psicológicamente al paciente cuando en realidad no tiene nada, o que se les pase por alto un diagnóstico y el paciente esté en riesgo de una seria complicación. Entonces, sean meticulosos con la ubicación de los electrodos a nivel del plano precordial. También para recordar, y ya vamos rápidamente al electrocardiograma, que así como se genera la actividad eléctrica, como yo les decía, a nivel del nódulo sinusal, la electricidad se va a difundir en el miocardio auricular en forma ordenada, en forma sistemática, de célula a célula. Si yo soy una célula, la energía eléctrica que yo recibí se la voy a pasar a la que está al lado mío, no a 8 células de distancia. Entonces, ese orden, esa electricidad que va a comenzar desde aquí arriba, va a ir en forma ordenada desde arriba, respetando principalmente los tres cables o los tres tejidos de conducción especializada, y uno de ellos es el que lleva la electricidad hacia la aurícula izquierda. De tal manera que se van a generar vectores o frentes de onda eléctrico, es decir, orden en el cual la electricidad va a ir dirigiéndose, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, otro desde arriba hacia la izquierda, y sin embargo, la totalidad de la energía eléctrica que va a ir activando estas aurículas va a generar un vector que se llama resultante, es decir, el vector final, la dirección final hacia donde va toda la actividad eléctrica. En el caso de la aurícula, va a ir desde arriba hacia abajo, desde derecha hacia izquierda y desde atrás hacia adelante. En el ventrículo es un poquito más complejo porque hay más, más vectores de despolarización. El primero que va a activar la región septal, el segundo que va a activar las paredes laterales, principalmente de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo, el vector 3 que va a activar las regiones basales, el vector 4 más cercano a la punta del corazón. Sin embargo, la totalidad de la energía eléctrica va a seguir una misma dirección final, es decir, va a haber un mismo frente resultante de onda que va a tener la misma dirección que a nivel de la aurícula, con un solo cambio. También va a ir desde arriba hacia abajo, desde derecha hacia izquierda y en este caso desde adelante hacia atrás. En definitiva, todo esto nos sirve ¿para qué? Para que cuando veamos el trazado electrocardiográfico, nosotros podamos analizar si el eje de despolarización es normal o no. Yo voy a hablar del eje de despolarización haciendo referencia a si la energía eléctrica está viniendo desde el nódulo sinusal hacia abajo, como yo esperaría encontrar en un corazón sano. Si yo tengo el corazón con un trazado electrocardiográfico absolutamente normal, yo debería encontrar que mi vector resultante va a venir desde aquí, donde les estoy señalando, a nivel del nódulo sinusal, en este sentido, hacia aquí, de tal manera que, ¿dónde voy a encontrar yo los complejos QRS y la onda P de mayor voltaje positivo? La voy a encontrar hacia donde va justamente el vector resultante. Esa es la manera más fácil, más sencilla de hacer el cálculo del eje de despolarización, buscando en qué derivación del plano frontal ustedes encuentran la onda P de mayor voltaje positivo o el QRS de mayor polaridad positiva. En este caso, recuerden también que sistemáticamente, la derivación D1 se encuentra a 0 grados, la derivación D2 a 60, la derivación ABF a 90 y la derivación D3 a 120. Mientras que ABL ya es negativa en menos 30 y ABR está en extrema derecha, está a menos 150 grados. Vamos a empezar a describir lo que es el trazado electrocardiográfico normal. Ustedes saben que el electrocardiograma está conformado por ondas, por segmentos y por intervalos. Hablamos de ondas
cuando encontramos cualquier deflexión, ya sea positiva o negativa, es decir, cualquier deflexión que esté por arriba o por debajo de la línea isoeléctrica de base, la vamos a llamar onda. Vamos a llamar segmento a todo trazado isodifásico que esté entre dos ondas, como por ejemplo podrán ver ustedes acá el segmento el segmento PR y el segmento ST. Son líneas isoeléctricas entre dos ondas. Y finalmente hablamos de intervalos cuando tenemos la sumatoria de al menos una onda y un segmento, como por ejemplo el intervalo PR, que está conformado por la onda P y por el segmento PR, o el intervalo QT, que está formado por el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. También es bueno resaltar que podemos encontrar en algunos corazones, es poco frecuente de ver, pero lo podemos ver, y sobre todo en pacientes que tienen bradicardia, una onda detrás de la onda T, que la vamos a llamar onda U, y también saber que cuando hablamos de intervalos RR, es el intervalo comprendido entre el comienzo de dos complejos QRS. Les doy estas definiciones porque a partir de ahora vamos a empezar a hablar con ese tipo de términos para que ustedes se puedan familiarizar con lo que vamos a ir hablando de acá en adelante. Entonces, vamos a estudiar la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el punto J, que es el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST, el segmento ST, con la gran importancia que tiene en cardiología, y la onda T. Antes de comenzar con cada una de esas ondas, quiero recordarles datos que ustedes tienen que evaluar inmediatamente apenas se ponen en contacto con un trazado electrocardiográfico. Así como ustedes reciben el papel, reciben el trazado electrocardiográfico, inmediatamente lo primero que tienen que evaluar es si el estándar es el adecuado. El estándar es la señal del equipo que nos va a decir a qué velocidad y con qué voltaje fue inscrito cada una de estas ondas. Lo convencional es que ese estándar esté graduado en 10 milímetros de voltaje y 0,20 segundos de duración. Si ese es el estándar, ustedes ya saben de que están ante la presencia de un trazado electrocardiográfico también estándar, de tal manera que van a poder sacar conclusiones adecuadas en base al análisis de las ondas, segmentos e intervalos que vayan a tener. En segundo lugar, tienen que mirar inmediatamente ABR. En ABR, ustedes tienen que encontrar la totalidad de las ondas con voltaje negativo. Tienen que encontrar onda P negativa, QRS de máxima polaridad negativa y onda T negativa, ya que ABR, que está ubicado en extrema derecha en menos 150 grados, siempre tiene que estar viendo al frente de onda eléctrico del corazón, alejarse de ABR. Por lo tanto, todo tiene que ser negativo en ABR. Por supuesto, chicos, por supuesto que todo tiene excepciones. ¿Hay posibilidades de que el electro esté bien hecho y ABR no sea todo negativo? Sí hay, pero no es el momento de confundirlos. Quiero que comiencen a tener conceptos de electrocardiografía normal y sobre todo de lo que van a ver en el 99% de los casos. ABR tiene que ser todo negativo. Próximo, para que sepamos de acá en adelante, cuando hablamos de la línea isodifásica, la línea de base, vamos a hacer referencia al segmento TP, es decir, al segmento de línea que está entre el final de la onda T y el comienzo de una onda P. Ese segmento, el segmento TP, va a ser el considerado el segmento isoeléctrico de referencia, sobre el cual nosotros vamos a poder medir el voltaje o la posición de cada una de estas ondas o segmentos.
Comenzamos con la onda P. La onda P, cada vez que ustedes comiencen a evaluar un trazado electrocardiográfico, deben hacerlo siempre en forma sistemática, es decir, en forma ordenada. Y si vamos a ser sistemáticos, vamos a ser ordenados, tenemos que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo primero que se activa, se despolariza en el corazón? Si empieza en el nódulo sinusal, lo primero que se va a activar son las aurículas. De tal manera que siempre vamos a comenzar a analizar nuestro trazado electrocardiográfico a partir de la onda P, porque la onda P representa a la actividad eléctrica de ambas aurículas. ¿Qué vamos a evaluar en la onda P? Vamos a evaluar su morfología, ya que desde el punto de vista morfológico tiene que ser una onda pequeña, redondeada. No tiene que haber hendiduras, no tiene que haber fisuras, no tiene que haber melladuras en ninguna parte de la onda P. Vamos a evaluar el eje eléctrico, es decir, queremos saber si realmente esa onda P se generó en el nódulo sinusal. Si se generó en el nódulo sinusal, el eje de actividad eléctrica, el eje de despolarización de ambas aurículas, tiene que dirigirse alrededor de los 60 grados. Y si se dirige alrededor de los 60 grados, nosotros vamos a tener una onda P positiva en D1, en D2 y en ABF. Vamos a tener una onda P negativa en ABR, de tal manera que evaluando sobre todo esos dos criterios, que sea positiva en 1, 2 y F y que sea negativa en R, yo puedo estar afirmando que se trata de una onda P de origen sinusal. Estamos hablando de un ritmo sinusal. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para considerar ritmo sinusal o no. Lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, también tengo que evaluar en esa onda P cuánto dura y cuánto mide de altura. La duración nos va a decir si hay o no dilatación o agrandamiento, más certeramente, de la aurícula izquierda. Ya que sí, ¿por qué les digo esto? Vamos a la próxima diapositiva. Fíjense este trazado. En celeste está dibujado lo que debería ser normalmente una onda P normal. Sin embargo, ustedes sepan que la conformación de esta onda P normal está por la sumatoria de la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Si ambas se despolarizan prácticamente al mismo tiempo en forma sincrónica, conforman una sola onda redondeada, homogénea y pequeña. Sin embargo, si la aurícula derecha está sobrecargada, ya sea sobrecargada en cuanto a volumen o sobrecargada por presión y está dilatada la aurícula derecha, va a haber un crecimiento desproporcionado de el componente eléctrico de despolarización de aurícula derecha. Es decir, que va a crecer la primera parte de esa onda P y el crecimiento va a ser principalmente en voltaje. Va a crecer en altura la onda P. De tal manera que si esa altura de la onda P supera los 2 cuadraditos y medio, es decir, 2,5 milivoltios, nosotros podemos hablar de que tenemos un signo de sobrecarga de aurícula derecha. Mientras que si la onda P no crece en altura, pero crece en duración, dura más de 2 cuadraditos, lo normal sería que dure 2 cuadraditos, es decir, si cada cuadradito tiene 0,04 y 2 cuadraditos es lo normal, estamos hablando de que el tamaño normal de una aurícula, de una onda P, perdón, es 0,08. Si la onda P dura más de 0,8 pero menos de 0,12, yo estoy empezando a sospechar que hay algún tipo de anormalidad estructural de la aurícula. Están sobrecargadas, probablemente están en proceso de dilatación, sobre todo de la aurícula izquierda, pero cuando el tamaño de la aurícula izquierda, la duración, perdón, dura más de 3 cuadraditos, es decir, de 0,12 segundos, estamos hablando de que hay un signo de sobrecarga de aurícula izquierda. Fíjense entonces en estos trazados electrocardiográficos como la onda P alta
de más de 2,5 cuadrados, hablamos de sobrecarga aurícula derecha. Es una también conocida como P pulmonar. Mientras que si el tamaño de la aurícula izquierda, la duración en tiempo es mayor a 3 cuadraditos, en este caso dura 5 cuadraditos, estamos hablando de que hay una sobrecarga de aurícula izquierda. Además, fíjense, esta onda P, cómo tiene una hendidura, una melladura, que nos habla de que están separados los componentes eléctricos de, en primera instancia, esta primera parte sería la actividad eléctrica de la aurícula derecha y esta segunda parte, la actividad eléctrica de la aurícula izquierda. En el caso de que analicemos la derivación B1, vamos a ver que habitualmente en B1 podemos encontrar un trazado bifásico o isodifásico de la onda P, con un componente positivo inicial que representa la actividad eléctrica de la aurícula derecha y un componente negativo final que representa la actividad eléctrica de la aurícula izquierda. Otro signo de sobrecarga de aurícula izquierda es cuando el componente negativo de B1 es mayor a un solo cuadradito. Cuando el componente negativo en B1 es mayor a un solo cuadradito, nosotros estamos autorizados a hablar de sobrecarga de aurícula izquierda. Pasando la onda P, tenemos al segmento, primero, atención, al segmento PR. Como habíamos dicho, segmento es una línea isodifásica entre dos ondas. En este caso, el segmento PR está entre la onda P y el complejo QRS. Lo normal es que el segmento PR esté al mismo nivel que la línea de base, que la línea isodifásica, que es la TP. Eso sería lo normal. ¿Qué pasa si yo, en referencia, en relación al TP, encuentro un segmento isodifásico supra o infradesnivelado? También puedo plantear, según, atentos con estos, según el cuadro clínico de mi paciente, puedo plantear ciertos diagnósticos diferenciales, como ser, por ejemplo, cuando se encuentra irritado, inflamado el pericardio, ambas capas que recubren a nuestro corazón, podemos irritar el nódulo sinusal, podemos irritar principalmente el tejido auricular, que es mucho más delgado, y generar inflamación del músculo miocárdico. De tal manera que es un mismo principio fisiopatológico también que si tuviéramos isquemia del miocardio auricular. Podríamos encontrar supra o infradesnivel del segmento PR. Por ejemplo, si tuviéramos un infarto agudo de miocardio en el cual está comprometida la coronaria derecha, que desde la coronaria derecha sale la colateral que irriga al nódulo sinusal. Si está ocluida esa rama colateral que irriga al nódulo sinusal, yo puedo encontrar un infarto a nivel auricular, de tal manera que ese infarto auricular se puede llegar a expresar a nivel del segmento PR, generando supra o infradesnivel del mismo. De todas maneras, es mucho, mucho más importante que ustedes evalúen el intervalo PR. El intervalo PR va a estar conformado por la onda P más el segmento PR. ¿Qué importancia tiene el intervalo PR? Tiene una importancia muy grande porque según el tamaño del mismo, ustedes pueden diagnosticar dos patologías que son de gran importancia en el paciente, ya que lo pueden estar exponiendo a un riesgo de muerte, como ser, si el tamaño del segmento del intervalo, perdón, PR, lo normal es que sea mayor a 3 cuadraditos y menor a 5 cuadraditos, es decir, mayor a 0,12 y menor a 0,20, yo puedo diagnosticar que si el intervalo PR tiene menos de 3 cuadraditos, como es este caso, donde ustedes ven, aquí comienza la onda P, pero acá ya comienza el QRS.
Esta rampa de ascenso lento ya corresponde a la actividad eléctrica de los ventrículos, de tal manera que mi intervalo PR finaliza acá. Entonces yo cuento y tengo 1, 2, 2,5, tengo menos de 3 cuadraditos. En este caso, yo puedo afirmar que se trata de un intervalo PR corto. Y cuando hablamos de un intervalo PR corto, estamos hablando de una preexcitación ventricular, de que probablemente este paciente tenga algún cable de más que esté salteando al nódulo auriculoventricular y esté activando a los ventrículos por otra vía, de tal manera que puede ser una causa de un cortocircuito y de activar una determinada arritmia, que en la mayoría de los casos, por suerte, es de bajo riesgo, pero puede también predisponer a muerte súbita. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos pacientes que se pueden presentar con un intervalo PR largo, un intervalo PR de más de 0,20. En este caso, cuando vemos un intervalo de más de 0,20, nosotros hemos diagnosticado un bloqueo auriculoventricular. Ahora, los bloqueos auriculoventriculares que se estratifican en básicamente 3 niveles o 4 niveles, ahora lo vamos a ver, tienen distintos tipos de riesgos y de conductas terapéuticas en cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar yo electrocardiográficamente cada uno de estos bloqueos auriculoventriculares? Presten atención porque con siendo meticulosos en la observación del electrocardiograma, a ustedes no se les pasa por alto nunca este tipo de diagnósticos. Yo tengo que evaluar en cada trazado electrocardiográfico qué relación hay entre la onda P y el QRS que continúa a esa onda P. Si yo encuentro que la onda P, la totalidad de las ondas P está seguida por un QRS, pero ese QRS está alejado de mi onda P, está a más de 200 milisegundos, es decir, a más de 0,20 segundos, yo tengo un trazado electrocardiográfico de un paciente con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Yo estoy diciendo que todas las ondas P que se generaron en el nódulo sinusal llegan a los ventrículos, pero tardan más tiempo del normal en atravesar el nódulo sinusal. Sin embargo, todas pasan. En ese contexto, a esos pacientes solo hacemos seguimiento en consultorio, solo le contamos de qué se trata, les indicamos ciertas medidas de prevención, organizamos el seguimiento para detectar si ese trastorno de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular progresa o no en el tiempo. En el caso de que yo vea un trazado electrocardiográfico en el cual veo que la mayoría, ya no todas, la mayoría de las ondas P se siguen de un QRS, pero a medida que aparece una nueva P, el intervalo PR es cada vez más largo, hasta que llega un momento en que una onda P no atraviesa el nódulo sinusal y no despolariza a los ventrículos. Encontramos una onda P totalmente bloqueada sin un QRS que la continúe. Ahora cuando veamos los trazados electrocardiográficos va a ser mucho más fácil. En este caso, cuando el intervalo PR se va prolongando y finalmente una onda P se bloquea, hablamos de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Movitz 1. Mientras que si yo tengo intervalos PR siempre iguales o totalmente normales, pero en forma súbita e inesperada, sin que se venga prolongando el intervalo PR, una onda P se bloquea, no atraviesa el nódulo auriculoventricular y por ende esa actividad eléctrica no llega a los ventrículos, no se genera QRS, yo estoy hablando de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Movitz 2. Por otra parte, si yo tengo que una onda P es seguida del QRS, pero la próxima onda P no es seguida de un QRS, yo voy a ver en el trazado electrocardiográfico que tengo dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS, porque una de ellas
no se conduce hasta los ventrículos y la otra sí atraviesa el nodo AB y llega a los ventrículos. Entonces estoy ante la presencia de un bloqueo AB de alto grado o también llamado bloqueo AB 2.1. Finalmente, si la totalidad de la actividad eléctrica que se generó en las aurículas, es decir, que generó una onda P en el electrocardiograma, pero no atraviesa el nódulo auriculoventricular, no llega a los ventrículos y los ventrículos, por ende, para seguir sobreviviendo, tienen que generar su propia actividad eléctrica, vamos a ver que hay una disociación total entre la frecuencia cardíaca a la que están latiendo las aurículas, es decir, la cantidad de ondas P que yo voy a ver en el trazado electrocardiográfico, versus la velocidad a la que están latiendo los ventrículos, es decir, la cantidad de complejos QRS que yo voy a encontrar en el trazado electrocardiográfico. Va a haber una disociación de actividad eléctrica entre las aurículas y los ventrículos porque estamos ante la presencia de un bloqueo auriculoventricular completo. El nodo AB no permite en absoluto el paso de energía eléctrica desde arriba, desde las aurículas, hacia abajo. Así que los ventrículos se las tienen que arreglar como sea para generar su propia actividad eléctrica y no parar. En este primer trazado electrocardiográfico vemos un ejemplo de un paciente con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Como yo les decía, hablamos de primer grado cuando tenemos un intervalo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, un intervalo PR mayor a 200 milisegundos, o lo que es lo mismo, mayor a 0,12. Hablamos de que tiene que tener más de un cuadrado grande. En este caso tiene un cuadrado grande, uno más chiquitito acá y dos más chiquititos acá. Claramente, este intervalo PR está alrededor de los 0,32 segundos y representa un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Para cumplir este criterio, el paciente tiene que tener siempre una onda P seguida de un QRS, es decir, P, QRS, P, QRS. Y todos los intervalos PR deben tener la misma longitud. No debe variar este intervalo PR. Entonces, en ese caso, diagnosticamos un bloqueo AB de primer grado. Mientras que en este otro ejemplo, vemos cómo esta onda P conduce al QRS con este PR. Sin embargo, la próxima onda P también conduce al QRS, pero el intervalo PR ya es más prolongado. El próximo, la onda P esta, también conduce hacia los ventrículos y genera un complejo QRS, pero el intervalo PR es aún más prolongado. Próxima onda P que se genera, ya el nódulo auriculoventricular no le permite atravesar hacia los ventrículos, encuentra el nódulo auriculoventricular refractario, no le permite generar un paso de energía eléctrica hacia los ventrículos y deja a esta onda P bloqueada. Deja a esta onda P sin un QRS a continuación. Ya debe resetearse el ritmo cardíaco, iniciar una nueva actividad eléctrica, como es en este caso una nueva onda P, que otra vez se conduzca hacia los ventrículos. En este caso, estamos ante la presencia de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero MOVITZ 1, o también se llama tipo Benkevac, es decir, que el intervalo PR va creciendo, 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 hasta que se bloquea una onda P. No pasa lo mismo en este caso, que es un bloqueo AB de segundo grado, pero MOVITZ 2, en el cual todos los intervalos PR son absolutamente iguales. Sin embargo, en forma súbita, hay una onda P que no atraviesa el nódulo auriculoventricular y no genera un complejo QRS, hasta que no se vuelve otra vez a iniciar la actividad a nivel del nódulo sinusal. Esto es un bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 2. A medida que avanzamos en cada uno de estos bloqueos, el riesgo del paciente es aún mayor. Así como les dije que en el bloqueo AB de primer grado no corresponde tomar ninguna medida terapéutica, farmacológica ni invasiva, en el bloqueo AB de segundo grado es muy variable. En el bloqueo AB de segundo grado, pero MOVITZ 1
Si el paciente está asintomático, no hay que revisar ningún tipo de conducta terapéutica. Y en el bloqueo AB de segundo grado MOVID-2 sí hay que evaluar más profundamente al paciente y decidir si corresponde o no el implante de un marcapasos definitivo, ya que la progresión podría ser a un bloqueo auriculoventricular 2-1 o de alto grado, como habíamos dicho. En esta imagen ustedes pueden visualizar cómo se ve una onda P aquí, otra onda P aquí y luego un intervalo, un complejo QRS. Y así se repite en forma constante, dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS. Y deben tener en cuenta que además de haber dos ondas P y un QRS, la segunda onda P, que es la que conduce al ventrículo, debe tener siempre el mismo intervalo PR, de tal manera que el intervalo PR de la P que conduce al ventrículo debe ser constante. Este es un trazado, un ejemplo de trazado electrocardiográfico con un bloqueo AB 2-1, un bloqueo AB de alto grado. Y finalmente, lo que hablábamos hoy sobre la disociación de la actividad eléctrica auricular de la ventricular. Como ustedes pueden ver, acá hay una aurícula, acá hay otra aurícula, acá hay otra aurícula, otra aurícula, otra aurícula. Las aurículas están latiendo a una determinada frecuencia, mientras que los ventrículos están a otra frecuencia totalmente distinta. Y como ustedes pueden apreciar, no hay una relación entre la onda P y el QRS que se repita en el tiempo. Esta está a una determinada distancia, esta otra está a otra distancia, esta ni siquiera se continúa con un QRS. Entonces aquí vemos una disociación completa de la actividad auricular respecto de la actividad ventricular. Vemos lo mismo en este otro trazado, que, fíjense, lo puse a propósito para diferenciar del bloqueo 2-1. Ustedes también me pueden decir, acá yo tengo dos ondas P, un QRS, dos ondas P, un QRS. Sin embargo, no se cumple el criterio de que la segunda onda P tenga un mismo intervalo PR siempre. En este caso, vemos disociación auriculoventricular. No vemos un bloqueo auriculoventricular 2-1. Acá vemos un bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado. Bien, atravesamos desde la onda P y el segmento PR, atravesamos el nódulo sinusal y comenzamos a activar nuestros ventrículos, generando la actividad eléctrica en ellos. Y la actividad eléctrica de despolarización ventricular se refleja en el electrocardiograma con el complejo QRS. Otra vez, convencionalmente, se ha decidido poner estas letras diciendo que la primera onda negativa o toda onda negativa que anteceda a una onda positiva será llamada onda Q. Toda onda positiva será llamada onda R y toda onda negativa que esté después de una onda positiva será llamada onda S. De tal manera que, ¿qué pasa si tenemos más de una onda positiva? Si nuestro complejo QRS está fraccionado y tenemos más de una onda R. La próxima onda R se llamará onda R'. Se le agrega el apóstrofo y es onda R'. Lo mismo pasa con la Q o con la S. Si tenemos melladuras, si tenemos más de una onda S, son S o S'. Lo normal del complejo QRS es que dure menos o 2 cuadraditos como máximo, es decir, 0,08 segundos o hasta 0,010 segundos, es decir, 2 cuadraditos y medio como máximo. Sí o sí debe ser menor a 3 cuadraditos, ya que a partir de, si la duración desde el inicio hasta el final del complejo QRS es igual o mayor a 3 cuadraditos, estamos en presencia de un paciente que tiene un trastorno de conducción inter o intraventricular, a un bloqueo de rama para simplificarlo. También debemos analizar, ahora vamos a ir viendo paso por paso todo lo que debemos analizar del complejo QRS.
eh, que son básicamente la morfología, el eje eléctrico, la duración y el voltaje. Lo mismo que analizábamos en la onda P, ahora tenemos que hacerlo sobre el complejo QRS. En cuanto a morfología, cada derivación de nuestro trazado electrocardiográfico, es decir, que está mirando a nuestro corazón desde un ángulo totalmente distinto, cada derivación va a tener una morfología diferente de complejo QRS. En algunas derivaciones va a haber una onda R y una onda S, en algunas otras puede haber una onda Q y una onda R, en algunas puede haber solo onda Q, que en ese caso se llama QS, en otras puede haber solo onda R, en otras puede haber RS, R'. Hay una múltiple, hay muchas morfologías consideradas normales de complejos QRS y otras morfologías que nos van a hacer sospechar determinados bloqueos de rama, que ahora los vamos a ver. Por otro lado, conocer el eje eléctrico del corazón nos va a ayudar mucho como signo, por ejemplo, de sobrecarga de uno de las dos cavidades. Si hay sobrecarga de cavidades izquierdas, habitualmente el eje se va hacia el lado izquierdo, y si hay sobrecarga de cavidades derechas, el eje se va hacia la derecha. También la duración y el voltaje nos van a ayudar a determinar diagnósticos como de sobrecargas ventriculares, de bloqueos o hemibloqueos, o la presencia, en el caso de que haya ondas Q con características patológicas, lo vemos ahora más adelante, a confirmar la presencia de regiones necróticas, regiones fibrosadas, ya que nos hablan de un infarto antiguo. Vamos por parte y comencemos a... Sí, acá primero en el dibujito. Una vez que la actividad eléctrica atraviesa el haz de His y se bifurca, si yo tengo cortado, lesionado, lastimada la rama derecha y la actividad eléctrica llega hasta acá y no puede seguir su camino porque la rama derecha está cortada, se va a ver obligada a toda la actividad eléctrica a bajar por la rama izquierda, activar inicialmente al ventrículo izquierdo y en forma consecutiva a través del miocardio, a través de las células miocárdicas, activar el resto del ventrículo derecho. De tal manera que, en primera instancia, la duración del complejo QRS va a ser mayor a 0,12. Esto es lo principal para hablar de un trastorno de conducción intra o interventricular, para hablar básicamente de un bloqueo de rama. Si nosotros tenemos un QRS ancho, es decir, un QRS de mayor de 0,12, yo a continuación tengo que determinar qué tipo de bloqueo de rama tengo. Por ejemplo, en este primer trazado, vemos que tenemos un QRS que dura claramente más de 3 cuadraditos. En este caso dura un cuadradito chiquito, 2, 3, 4 cuadraditos chiquitos. Es decir, 4 por 4, 16. 160 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0,16 segundos. Bien, ya tengo un QRS ancho. Ahora, yo tengo que ir inmediatamente a evaluar la morfología en la derivación B1. Cuando yo en la derivación B1 veo las famosas orejas de conejo, que es RSR', estoy ante la presencia de un paciente con un bloqueo completo de rama derecha. Siempre que en B1 encuentren más de una R, estamos con un paciente que tiene un trastorno de conducción de la rama derecha. Entonces, partimos con, primero, QRS ancho. Si tienen un QRS ancho, se van directamente a analizar la morfología en B1. Cuando vean RSR', estamos hablando de un trastorno de conducción de rama derecha, y van a confirmar mirando B6, donde en B6 van a encontrar una onda S aberrante, una onda S gorda, una onda S que dura más tiempo de lo que normalmente debería durar. Fíjense que está como empastada. Bueno, esta onda S, este retraso, es el retraso de conducción a nivel de las fibras miocárdicas del ventrículo derecho. Entonces, como criterio de bloqueo completo de rama derecha es QRS ancho, más de 0,12,
sumado a la morfología de RS, R' en B1 y de una S ancha o empastada en B6. Ahora vamos a ver el comparativo con rama izquierda. En este trazado electrocardiográfico, ustedes pueden evaluar que en cualquier derivación que cuenten cuánto dura el complejo QRS, van a ver que dura más de 3 cuadraditos. Entonces, ustedes ven un complejo QRS ancho. Ahora vamos a evaluar B1. Y en B1 ven una onda R pequeña, S y una onda R' grande. Entonces, vamos a B6. Y en B6 encontramos una onda S gorda, una onda S empastada. Este paciente tiene un bloqueo completo de rama derecha. También presten atención que por la posición de las derivaciones, lo que ustedes ven, la morfología de B6 que ustedes aprecian, siempre es muy similar a la de D1, porque tanto B6, que está ubicado en la línea axilar media, en el quinto espacio intercostal, está prácticamente en la misma posición que la derivación del plano frontal D1. Entonces, tanto B6 como D1 están mirando al corazón básicamente desde un lugar muy similar. Por lo tanto, la morfología de D1 y de B6 siempre va a ser muy similar. Si nos vamos a romper, a lesionar, a lastimar el componente izquierdo de nuestro sistema de conducción eléctrico y solamente nos queda la rama derecha para que toda la energía eléctrica que bajó por el sistema GIS primero despolarice todo el ventrículo derecho y luego a continuación a través de las células del miocardio no especializado vaya y genere actividad eléctrica en el músculo ventricular izquierdo, el trazado electrocardiográfico va a tener una representación opuesta a las características que yo les acabo de decir del bloqueo de rama derecha. Así como en el bloqueo de rama derecha yo les dije, en B1 van a tener predominancia de positividad, es decir, una R y una R' grande, en el bloqueo de rama izquierda lo que van a encontrar es un predominio de la negatividad. Van a encontrar en B1 un complejo QS, la sumatoria de la onda Q, que es negativa, y de la onda S, que es negativa. No hay onda R, o como máximo pueden llegar a encontrar, una onda R minúscula, mínima. El predominio tiene que ser claramente negativo. Y en B6 o D1, como yo les dije, que es una posición de las derivaciones muy similar, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar una positividad pura. No tiene que tener onda S. Acuérdense que en el desbloqueo de rama derecha les dije, van a tener en B6 una onda S ancha, gorda, empastada, aberrante. En el bloqueo de rama izquierda, en B6, no va a haber onda S. Lo vemos acá en el trazado electrocardiográfico. Vemos primero un QRS ancho, que si contamos meticulosamente tiene 3 o más de 3 cuadraditos de ancho. A continuación me voy a ver en B1 y veo claramente un predominio negativo. Esto no puede ser bloqueo de rama derecha, esto es bloqueo de rama izquierda. Me voy a B6 y veo todas ondas chiquititas, pero todas ondas positivas. No veo ondas negativas. Me voy a D1, que es prácticamente la misma derivación, y veo positividad absoluta. No veo onda S. Entonces, en este contexto, yo estoy viendo un paciente con un QRS ancho, con morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Y aquí en esta diapositiva tenemos la comparativa para que ustedes graben visualmente las diferencias en B1 y en B6 de un bloqueo de rama derecha versus un bloqueo de rama izquierda. Así como les dije, en el bloqueo de rama derecha predomina lo positivo en B1, en el bloqueo de rama izquierda predomina lo negativo en B1. En rama derecha hay una onda S aberrante, una onda S empastada. En B6, en rama izquierda, no hay onda S. Entonces, grábenlo visualmente y cuando tengan un complejo QRS ancho, van a poder determinar
si se trata de un bloqueo de rama derecha o de un bloqueo de rama izquierda. También en el QRS, nosotros, además de evaluar su duración, el ancho y su morfología, debemos evaluar el voltaje que tiene este QRS, si el voltaje es normal o si estamos hablando de que hay mayor cantidad de electricidad porque hay mayor cantidad de músculo cardíaco que despolarizar. Si por alguna patología como hipertensión arterial crónica no controlada o una anomalía genética que es la miocardiopatía hipertrófica, mi músculo cardíaco ha desarrollado mayor cantidad de células miocárdicas, se ha engrosado el espesor de mis paredes ventriculares, yo voy a necesitar más voltaje eléctrico para despolarizar ese músculo cardíaco. Por ende, a nivel electrocardiográfico se va a expresar con complejos QRS de mayor voltaje, mucho más altos. Ahora, hay muchos, chicos, créanme, muchos criterios electrocardiográficos para diagnosticar la hipertrofia o la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Sin embargo, yo les puse acá en las diapositivas tal vez los más utilizados y a su vez les digo que de todos estos que yo les pongo, graben uno, graben dos como máximo para poder hacer el análisis del voltaje del complejo QRS. Por ejemplo, el que les recomiendo porque definitivamente es el criterio más utilizado, es el índice de Sokolov-Lyon. El índice de Sokolov-Lyon consiste en sumar, síganme la flechita, sumar la negatividad, es decir, sumar la onda S de V1 más la onda R de V6. Si yo sumando los cuadraditos de la onda S de V1 más los cuadraditos de la onda R de V6 supero los 35 milímetros o 0,35 milivoltios, yo tengo un criterio que me avala a decir que ese paciente tiene sobrecarga eléctrica al menos de ventrículo izquierdo. Después, algunos casos necesitan el índice de Sokolov-Lyon modificado, que es, en vez de utilizar V1 y V6, utilizan V2 y V5, sumando también el voltaje y viendo si superan los 35 milímetros o 0,35 milivoltios. Van a haber varios de estos criterios. Elijan uno o dos de ellos como para recordar y poder hacer el análisis electrocardiográficos. Otros son los de Lewis o de Cornell, que también nos van a hablar de cierta sobrecarga de voltaje a nivel del plano frontal, es decir, de las derivaciones D1, 2, 3, RL y F, en el cual suman positividades y negatividades para ver cuál es el voltaje total de un determinado complejo QRS, a ver si llega a los valores considerados normales. Cualquiera de todos estos criterios, ojo, vuelvo a recalcarles, en el contexto clínico de cada paciente, nos puede hacer afirmar que el paciente tiene o no sobrecarga de ventrículo izquierdo. Un ejemplo que les voy a dar para que justamente no se confundan, porque si no suele ser muy habitual. Si yo les presento un caso clínico de un un adulto joven de 18 años con un biotipo constitucional normotipo o más delgado, podemos, imagínenselo, que viene a su consulta para hacer una valoración precompetitiva, porque quiere correr una maratón. Ustedes le hacen un electrocardiograma a este chico de 18 años, flaco, atlético, y van a encontrar complejos QRS de un gran voltaje, en el cual ustedes van a medir el índice de Sokolov-Lyon y van a encontrar que supera los 35 milímetros. Pero ese contexto hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que probablemente el incremento o el tamaño de ese voltaje no se deba a hipertrofia ventricular izquierda, sino de que se deba básicamente a su biotipo constitucional, a su delgadez, que permite que el registro electrocardiográfico capte mayor voltaje del que está estandarizado y del que se considera normal. Entonces, siempre contextualicen el análisis electrocardiográfico para saber si realmente hay o no una patología en base a su diagnóstico.
Ahora, si yo sospecho una sobrecarga de cavidades derechas, por ejemplo, en el contexto de pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar recurrente, en pacientes que tengan alguna cardiopatía congénita que comprometa principalmente a cavidades derechas, yo voy a encontrar otros signos electrocardiográficos de sobrecarga de voltaje, que son, por ejemplo, e insisto, elijan también uno o dos para diagnosticar sobrecarga de ventrículo derecho, que pueden ser analizando otra vez en B1, en la precordial B1, en la precordial derecha, si R es mayor que S, ya tienen un signo de hipertrofia ventricular derecha. O si la R' del complejo RSR' es mayor de 7 milímetros, también pueden sospechar sobrecarga de ventrículo derecho. Otro, si en B1, que lo normal sería que tengamos predominio de componente negativo, tenemos una onda R pura, es decir, tenemos positividad absoluta, es otro criterio de sobrecarga de ventrículo derecho. Tienen después igualmente disponible la clase como para analizar cada uno de ellos y repasar en trazados electrocardiográficos. Llegamos a atravesar ya la despolarización de los ventrículos. Ahora comencemos a repolarizar, a reorganizar nuestra actividad eléctrica para esperar el próximo latido cardíaco. Cuando el complejo QRS finaliza y comienza el segmento ST, se dio también por convención a esa unión, a esa intersección, el nombre de punto J. Hoy en día se está reevaluando mucho en relación al punto J, primero porque está en discusión si forma parte del final de la despolarización o si en realidad refleja el principio de la repolarización. No es el momento para discutir, para eso están los congresos de electrofisiología, pero hoy por hoy sabemos que representa lo que nosotros vamos a tomar como referencia para hablar de del nivel del segmento ST. Si el punto J está al mismo nivel de la línea considerada de base del segmento TP, o si ese punto J está por encima o por debajo de lo que se considera la línea isoeléctrica. Tengan en cuenta que el punto J normalmente en el plano frontal, es decir, en las derivaciones 1, 2, 3, R, L y F, el punto J debe estar al mismo nivel que el segmento TP, que es nuestra línea de base. Sin embargo, en las derivaciones del plano precordial, en B1, en B2 o hasta B3, podemos encontrar un punto J mínimamente supradesnivelado, es decir, hasta un cuadrito, hasta 1 milímetro por encima de la línea de base y es normal. En el caso de B1, B2 y B3, debemos pedir un supradesnivel del punto J de más de 2 o más cuadritos como para realmente preocuparnos por el contexto clínico del paciente. En el segmento ST, lo que nosotros tenemos que evaluar es si está supradesnivelado o infradesnivelado respecto de nuestra línea de base. Y nuestro segmento SP va a comenzar en lo que recién decíamos, el punto J. Entonces, nosotros en nuestro segmento ST vamos a evaluar su nivelación, su nivel, si está supra o infradesnivelado. ¿Qué importancia tiene evaluar previamente las características de nuestro complejo QRS? Tiene una importancia superlativa, chicos. Porque una cosa es que nosotros tengamos un complejo QRS absolutamente normal desde todos los puntos de vista, ya sea morfológico, de eje, de duración y de voltaje, tenemos un QRS absolutamente normal y encontramos a continuación un supra o un infra del nivel del ST. Cuando tenemos un QRS normal, absolutamente normal, y nuestra repolarización, el ST, está supra o infradesnivelado, estamos hablando de un supra o un infradesnivel como un trastorno primario de la repolarización. Significa, no depende de nadie. Acá el problema está en la repolarización del ventrículo. Mientras
que si yo tengo previo al ST un QRS ancho, un QRS de un gran voltaje, un QRS con una morfología de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, el trastorno de la repolarización que venga a continuación es un trastorno secundario, es decir, se da como consecuencia de un trastorno primario del complejo QRS. Entonces, es de suma importancia que nosotros analicemos primero el complejo QRS para saber si los cambios de la repolarización que observamos son de origen primario o si son secundarios a un trastorno del QRS. Vamos a la primera parte. ¿Qué pasa si encontramos alguna vez en un trazado electrocardiográfico un supradesnivel del punto J y del segmento ST? No lo repito más, pero lo digo por última vez. Contextualicemos ese hallazgo. Si yo estoy con un paciente de 65 años, tabaquista, dislipémico, hipertenso, sedentario y obeso, que consultó por dolor precordial y yo veo en el trazado electrocardiográfico un supradesnivel del punto J y del segmento ST, definitivamente tengo que pensar que estoy ante la presencia de una lesión aguda epicárdica, subepicárdica, estoy en presencia de un paciente que está cursando un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y acá están los ejemplos en el trazado electrocardiográfico, cómo se vería en la realidad. En este caso ustedes ven ya prácticamente una onda Q patológica con un ST extremadamente supradesnivelado respecto de la línea de base. ¿Qué pasa si yo encuentro lo mismo, el mismo caso clínico, el mismo perfil de paciente, con un infradesnivel del punto J y del segmento ST? Lo mismo, también debo pensar que se trata de un síndrome coronario agudo. En este caso, nosotros lo englobamos a los síndromes coronarios agudos en con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST. No decimos síndrome coronario agudo con infradesnivel del ST, decimos síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque si tiene o no supradesnivel del ST depende de la conducta terapéutica que vamos a aplicar. En este caso, si estamos con un paciente con múltiples factores de riesgo, con dolor precordial, y evidenciamos un infradesnivel del punto J y del segmento ST, vamos a estar en presencia de un paciente que tiene una lesión aguda subendocárdica, que está cursando un síndrome coronario agudo y que yo debo adoptar una conducta inmediatamente desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué pasa? Y por eso les resalto el contextualizar, porque yo puedo encontrar casos totalmente, son poco frecuentes por suerte, pero pacientes absolutamente sanos, sin antecedentes, completamente asintomáticos, que vienen por un chequeo, y yo encuentro en pacientes deportistas, suele pasar muchas veces esto, que encuentro trastornos de la repolarización que en otro contexto me harían pensar en un síndrome coronario agudo. Es por eso de la importancia de saber en qué contexto yo estoy evaluando ese trazado electrocardiográfico. Fíjense en este ejemplo. Yo miro a grandes rasgos y debo comenzar en forma sistemática a analizar mi electrocardiograma. Pero cuando yo llegue, terminé de analizar mi complejo QRS, voy a pasar al punto J y al segmento ST y definitivamente me va a llamar la atención estos pozos que prácticamente se generan después del complejo QRS. Hay una marcada caída, un marcado descenso del segmento ST absolutamente plano por debajo de la línea de base, de lo que dijimos, consideramos como línea de base el segmento TP. Entonces, este paciente está evidenciando electrocardiográficamente una lesión subendocárdica. En este otro ejemplo, yo lo mismo voy a leer sistemáticamente onda P, PR, QRS y cuando llegue al punto J y al segmento ST voy a claramente evidenciar un supradesnivel del mismo. Por lo tanto, este paciente probablemente esté cursando una lesión subepicárdica. A continuación del segmento ST, yo tengo que evaluar ahora las características tanto morfológicas, también puedo aplicar
los mismos principios, morfología, eje, voltaje de la onda T. Sin embargo, se los voy a hacer más sencillo, porque es lo que hacen habitualmente la totalidad de los colegas, médicos generalistas, médicos clínicos, cardiólogos inclusive. En la onda T evalúan básicamente la morfología y la polaridad respecto del QRS que la precede. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en cuanto a morfología? La morfología normal de la onda T es que tenga una rampa de ascenso más lenta que la rampa de descenso. La rampa de descenso es más rápida. Como ustedes pueden observar, sube más lentamente que lo que baja. Entonces, lo normal es que la onda T sea asimétrica, que tenga una rampa de ascenso lento y una de descenso más rápido. Si por el contrario, esa onda T se hace simétrica y puntuda, picuda, como es este ejemplo que les estoy graficando, estamos ante un paciente que por algún motivo está teniendo algún tipo de anormalidad en su repolarización. Ahora vamos a ver diagnósticos diferenciales, pero lo normal es que sea asimétrica con rampa de ascenso lenta y rampa de descenso más rápida. Si es alta, picuda y simétrica, probablemente ese paciente tenga signos de isquemia. También es anormal si el paciente en derivaciones donde la onda T debería ser positiva, que en realidad en casi todas las derivaciones de nuestro electrocardiograma la onda T debe ser negativa, excepto en dónde, excepto en ABR, donde todas las ondas deben ser negativas, y excepto en V1, en precordial V1, donde la onda T también puede ser normalmente negativa. Inclusive en mujeres puede haber T negativa normal hasta B2 o en algunos casos hasta B3. Pero quédense con el concepto de que onda T negativa es normal encontrar en ABR y en B1. En el resto del electrocardiograma deberíamos ver ondas T positivas. Si encontramos ondas T negativas, también probablemente hay alguna anormalidad que está alterando la repolarización de nuestro paciente. Acá tenemos un ejemplo en este trazado electrocardiográfico de ondas T que ustedes claramente ven que son altas, son muy picudas, son claramente simétricas. Si yo trazo una línea en el medio de esa onda T, veo simetría a ambos lados. No veo que la rampa de ascenso sea un poco más lenta que la de descenso. Entonces, en este caso, en el contexto de un paciente que, por ejemplo, consultara por dolor precordial, yo podría sospechar una isquemia subendocárdica. Y en el caso de que un paciente en derivaciones donde debería ser positiva tiene ondas T negativas con las mismas características, picuda, simétrica, estamos ante la presencia de un paciente que probablemente esté cursando una isquemia subepicárdica. Ejemplos de trazados electrocardiográficos, acá en este caso, con ondas T picudas positivas, es decir, una isquemia subendocárdica, y en este caso ondas T negativas, también simétricas, en un ejemplo de isquemia subepicárdica. Finalmente, la onda Q patológica, en muchos casos, puede estar representando un área de nuestro tejido miocárdico que ya se ha infartado, que ya ha muerto, que ya está necrótico, que ya se ha fibrosado. Es decir, esas células musculares cardíacas han sido reemplazadas por tejido cicatrizal, de tal manera que ese área de tejido cicatrizal ya no tiene actividad eléctrica, ya no permite ni la entrada ni el paso de actividad a través de esas células de tejido fibrótico. De tal manera que a nivel electrocardiográfico se va a representar con una onda negativa, una onda Q más ancha de lo normal, o una onda Q que represente más del 25% del total del voltaje de la onda R que la continúa.
Cuando nosotros encontremos en cualquier parte del trazado electrocardiográfico una onda Q de más de un cuadradito entero de duración, o onda Q con muescas, con melladuras, como les estoy mostrando en este gráfico, estamos ante la presencia de una onda Q patológica que representa un área fibrosada de nuestro corazón. Ejemplos de onda Q, acá pueden apreciarlos en ABL, en B1, B2, B3 y hasta incluso B4 comienza con una onda Q muy pequeña. Son ondas Q que no deberían presentarse. En este caso son pacientes que ya tienen una zona necrótica del corazón y en este caso también podrán apreciar ustedes supradesnivel del segmento ST. Es un paciente que todavía está cursando un infarto con supradesnivel del ST y ya tiene áreas del corazón necrosadas. Este es un paciente, por supuesto, de altísimo riesgo. Y finalmente, es muy poco probable, como les dije, que lo encuentren, pero en algunos casos, pacientes bradicárdicos, se suele encontrar después de la onda T una onda mucho más pequeña, con una polaridad igual a la onda T. Si la onda T es positiva, la onda U también es positiva. En el caso que esto no pase, que nosotros después de la onda T positiva encontremos una onda U negativa, podemos también sospechar isquemia de músculos papilares, por ejemplo, un trastorno de repolarización de estos músculos papilares por alguna razón. Sin embargo, no nos vamos a meter en este ámbito porque es poco frecuente. Sí sepan que el trazado electrocardiográfico también está descrita la onda U y que en algunos casos podremos llegar a evidenciarla. Importancia clínica muy poca, porque hasta incluso hay mucha discusión acerca de su origen, así que no quiero marearlos con esto y hacer hincapié en lo que corresponde en el trazado electrocardiográfico. Sí es importante evaluar el intervalo QT. ¿Por qué? Porque el intervalo QT representa tanto la despolarización ventricular como la repolarización ventricular, es decir, tanto toda la actividad eléctrica de cada una de las células de los ventrículos como su reorganización eléctrica para el próximo latido están incluidas dentro del intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. La onda T no siempre es fácil de evidenciar su final, porque como termina con una rampa de descenso que se va a ir perdiendo en la línea de base, muchas veces no sabemos dónde está exactamente el final de la onda T, como para saber cuál es el tamaño final del intervalo QT. Entonces, lo que se aconseja es el de trazar una línea tangente desde el ápice de la onda T hacia la línea de base y donde está la intersección entre esa tangente con la línea de base, considerarlo como el final de la onda T. Normalmente, el intervalo QT debería medir alrededor de 400, 440, 450 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0,40 o 0,45 milisegundos. Siempre en mujeres es un poquito más prolongado que en varones. Y cuando el intervalo QT, por algún motivo, está prolongado, es decir, estamos hablando de un QT mayor a 460, mayor a 480 milisegundos, tenemos que prestar mucha atención a ese paciente porque el prolongar el intervalo QT lo está exponiendo a arritmias ventriculares de alto riesgo, como a torsada point o torsión de punta en español, o se llaman taquicardias ventriculares polimórficas, que son las que fácilmente pueden degenerar en fibrilación ventricular. De tal manera que evaluar el intervalo QT es sumamente importante para saber el riesgo al que puede estar un paciente sometido en ciertos contextos. Fíjense que ahí tienen la tablita con los valores considerados normales para pediátricos o para adultos, para varones o mujeres, y saber de que también el tamaño del intervalo QT depende muchísimo de la frecuencia cardíaca en la que se encuentra el paciente cuando uno registró el trazado electrocardiográfico. La frecuencia cardíaca, cuando el paciente está taquicárdico, el QT se achica.
y cuando el paciente está bradicárdico, el QT se alarga. De tal manera que si nosotros estamos tratando de determinar qué intervalo QT tiene un paciente y el paciente está entre 60 y 90 latidos por minuto, bueno, con medir el intervalo QT puede llegar a ser suficiente. Sin embargo, si nosotros queremos ser precisos o si nuestro paciente está a menos de 60 latidos por minuto o a más de 90 o 100 latidos por minuto, debemos aplicar una fórmula que corrija a nuestro intervalo QT según la frecuencia del paciente. Y para eso, la fórmula más utilizada es el QT corregido propuesto por Basset, que es una fórmula, como la tienen ahí expresada, es el QT medido dividido la raíz cuadrada del intervalo RR. No se complejicen por esto, simplemente es para que lo sepan y sepan que es la manera de saber exactamente el tamaño del QT en distintos contextos. Sin embargo, si el paciente está entre 60 y 100, con que hagan una medición directa del intervalo QT es más que suficiente. Ahora, vamos a terminar con esto. ¿Cómo vamos a leer y vamos a informar un trazado electrocardiográfico? En primer lugar, teniendo en cuenta las características técnicas, así como les dije al principio, evaluando el estándar, nunca olvidándonos de poner el nombre, el día y la hora a la que realizamos ese trazado electrocardiográfico, evaluar inmediatamente ABR para ver de que todas las ondas sean negativas y ser obsesivos o meticulosos con la posición de los electrodos a nivel precordial, para que realmente el trazado electrocardiográfico que hayamos generado realmente sea confiable para su lectura y análisis. ¿Cómo vamos a leerlo? En forma sistemática, en forma ordenada. No podemos saltear y decir, bueno, voy a empezar analizando el complejo QRS, después voy a ver qué ritmo tiene. No, tenemos que comenzar determinando qué ritmo tiene, a qué frecuencia cardíaca se encuentra, cuál es el eje de despolarización de las aurículas y de los ventrículos, cómo está el intervalo PR, es normal, es corto, es largo, hay algún grado de bloqueo AB, tenemos que determinar la duración, el voltaje, la morfología del complejo QRS, ver si el segmento ST está nivelado o está supra o infradesnivelado, ver si todas las ondas T son positivas, si hay ondas T negativas, si son simétricas o asimétricas. Entonces, yendo en forma ordenada, P, PR, QRS, ST, T, y si hubiera onda U, también informar la onda U. Entonces, en este primer ejemplo que les pongo arriba, el primer trazado, el superior, yo puedo analizar, miro y veo una onda P adelante de cada QRS. Veo que la onda P es positiva en 1, positiva en 2, es negativa en R. Entonces yo sí puedo decir, este paciente tiene ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque hay ondas P adelante de cada QRS y porque la onda P es positiva en 1, en 2 y negativa en R. Perfecto, este paciente tiene ritmo sinusal. Pero en la tirita que está abajo, yo veo que esta tirita es de D2 y yo veo una onda P adelante de cada QRS, pero esa onda P es negativa en D2. Entonces no están haciendo a nivel del nódulo sinusal, porque yo dije que para que la onda P yo certifique que nació en el nódulo sinusal, tiene que ser positiva en 1 y en 2. Y acá yo en 2 tengo una onda P negativa, entonces no nace en el nódulo sinusal. Yo acá tengo un ritmo auricular bajo, porque están haciendo más abajo del nódulo sinusal. No están haciendo a nivel del nódulo sinusal, sino en D2 yo debería ver toda la actividad eléctrica dirigiéndose hacia D2, hacia 60 grados, y debería ver esa energía eléctrica positiva. Acá yo la estoy viendo negativa, por lo tanto en el nódulo sinusal no nace. Yo en esta tirita, para no complejizar tampoco, puedo decir ritmo no sinusal y justificarlo diciendo que el eje de despolarización de la onda P no corresponde al eje de despolarización de origen en el nódulo sinusal. En esta otra tirita, yo miro y yo no encuentro una onda P adelante de cada QRS. Yo adelante de cada QRS veo una rayita finita que me parece rara, que no entiendo, que no sé. Bueno, entonces yo digo ritmo no sinusal.
simplemente eso, no los quiero complejizar. En este caso, estamos viendo un paciente con una estimulación cardíaca artificial. Tengo un paciente que tiene puesto un marcapasos, donde yo veo la espícula, la espiga que estimula cada uno de los QRS formados. En definitiva, ritmo no sinusal. Y en este otro, yo miro, tampoco veo onda P, pero sí veo una onda P en el primer complejo QRS. Yo acá sí veo onda P, intervalo PR normal, seguido de un QRS. Parece que este latido sí fue sinusal, pero los latidos que lo continúan, yo no tengo onda P delante de cada QRS. Por lo tanto, yo puedo decir este paciente tiene un ritmo no sinusal. Ni hablar. Con este trazado ustedes tienen que grabarse visualmente las líneas que se llaman en dientes de sierra o en dientes de serrucho, que son la morfología típica del aleteo auricular o flutter auricular, como lo quieran llamar. Este paciente, por supuesto, que tiene un ritmo no sinusal. Si yo ya veo estas ondas en serrucho, tranquilamente diagnostico que este paciente tiene un aleteo auricular. O finalmente este trazado en el cual lo mismo, veo irregularidades a nivel de la línea de base, pero no veo ninguna formación de una onda P que se repita en el transcurso de ese trazado. Sumado a eso, veo irregularidad de los RR, es decir, veo distancia entre estos dos complejos QRS totalmente distinta a la distancia que tengo entre estos dos complejos QRS. Por lo tanto, yo acá veo irregularidad de los latidos ventriculares. Entre que no veo onda P, veo una irregularidad mínima de la línea de base y veo irregularidad de los RR, yo estoy ante la presencia de un paciente con fibrilación auricular. En definitiva, la tirita de arriba es ritmo sinusal por los criterios que dijimos, pero todos los demás son ritmo no sinusal. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia cardíaca? La puedo calcular de distintas maneras. Sin embargo, vamos a ver una que es la más frecuente de realizar. La forma más precisa es la de contar cuántos cuadraditos pequeños hay entre dos complejos QRS, multiplicarlos por 0.04 y a su vez dividir 60 por el resultado de esa multiplicación. Esa fórmula nos va a dar el cálculo exacto de los latidos por minuto que tiene el paciente. Sin embargo, no hacemos ese cálculo matemático en cada trazado electrocardiográfico que miramos. Lo que hacemos es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Segundo, si tenemos un paciente bradicárdico, es decir, de menos, principalmente de menos de 50 latidos por minuto, o tenemos un trazado electrocardiográfico con irregularidad de los RR, vemos un ritmo irregular, lo que debemos hacer es contar 30 cuadrados grandes, 30 cuadrados grandes, y ver cuántos complejos QRS quedaron dentro de esos 30 cuadrados grandes. A ese número de complejos QRS los multiplicamos por 10 y vamos a obtener el número de latidos por minuto en el paciente. Entonces, en un paciente, por ejemplo, que tiene una fibrilación auricular, yo para calcular su frecuencia voy a contar 30 cuadrados grandes, cuántos QRS tengo adentro, si quedaron 5 QRS, lo multiplico por 10, son 50, ese paciente tiene 50 latidos por minuto. Si dentro de los 30 cuadrados grandes quedaron 11 complejos QRS, ese paciente tiene 110 latidos por minuto. La forma más práctica, rápida, y es la que utilizamos todos a menudo, es determinar la frecuencia cardíaca con una mnemotecnia que es la de contar 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Uno ya lo tiene memorizado, grabado e incorporado, pero ¿de dónde salen esos números? Esos números salen del cálculo exacto de lo que les dije con la fórmula de la diapositiva anterior, de si yo cuento desde esta línea donde está el complejo QRS a esta otra línea, si acá hubiera otro complejo QRS, el cálculo exacto de la frecuencia cardíaca serían 300 latidos por minuto.
Si el próximo QRS estuviera en esta otra línea, el cálculo exacto serían 150 latidos por minuto. Si estuviera en esta tercera línea, serían 100, 75, 60 y 50. Miren, este es un ejemplo. ¿A qué frecuencia cardíaca está este paciente? Bueno, voy a elegir primero un complejo QRS que coincida con una línea para que yo pueda hacer lo más exacto posible. Entonces voy acá, a la próxima línea 300, a la próxima línea 150, a la próxima 100, a la próxima 75. Entonces este paciente está aproximadamente a 75 latidos por minuto. La próxima tirita, yo diría de acá a acá 300, de acá a acá 150. Este paciente está a 150 latidos por minuto. Y este de acá abajo, que está más bradicárdico, yo puedo llegar hasta 50 con este método. Puedo decir 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Si el complejo QRS está a menos de 50 latidos por minuto, ya no es correcto que yo cuente de esta manera. Ya no digo el próximo 40. Ya debo calcular contando 30 cuadrados grandes y viendo cuántos complejos QRS quedan dentro. Acá tienen algunos trazados para que ustedes hagan el cálculo. No lo vamos a hacer ahora por tema de tiempo. Y una vez que dijimos qué ritmo tiene el paciente, que hicimos el cálculo de la frecuencia cardíaca, estamos no solo leyendo, sino de que estamos informando. Ponemos primero ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 75 latidos por minuto. A continuación, lo que vamos a analizar es el eje, la duración y el voltaje de la onda P, para que podamos informar si estamos ante una P normal o no. Podemos informar el eje, la duración y el voltaje, todo numéricamente para que tengamos mayor precisión. A continuación, vamos a medir el intervalo PR desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS para saber si es normal o si estamos ante la presencia de un QRS, un intervalo PR prolongado, y esto es un bloqueo auriculoventricular, o si es un intervalo PR corto y estamos hablando de preexcitación ventricular. A continuación, analizamos tanto el eje como la duración y el voltaje del QRS para saber si estamos ante la presencia de una actividad eléctrica normal o no de los ventrículos. Posteriormente, vamos a ver si tenemos un intervalo QT. Bueno, pueden optar por seguir por el segmento ST, ya que están midieron el intervalo QRS, ya directamente pueden medir el intervalo QT desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, recordando que entre 0,40 y 0,46 vamos a considerarlo normal a grandes rasgos, ¿no? Y posteriormente, acá van a ver ejemplos de pacientes con intervalos QT prolongados, intervalos QT prolongados de más de 0,46 segundos. Todo esto que yo lo estoy pasando un poquito más rápido es porque el año que viene lo vamos a ver en mayor profundidad a lo que son los cambios patológicos del electrocardiograma. Este es otro ejemplo en el que les va a llamar la atención cuando midan el intervalo QT, que es un QT corto. Esto es una alteración genética recientemente descripta, es muy rara de ver, pero son pacientes que tienen también alto riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares. Es un intervalo QT de menos de 0,34 segundos. Estamos hablando de un paciente con QT corto. A continuación, vemos, como habíamos dicho, si después de la onda T hay o no alguna deflexión que sea concordante con la polaridad de la onda T, vamos a describirla como la onda U. En definitiva, esta es la forma sistemática de leer e informar un electrocardiograma. Primero el ritmo, luego la frecuencia, las características de la onda P, el tamaño del intervalo PR, las características del complejo QRS, las características del segmento ST, si está nivelado o no, las características principalmente morfológicas de la onda T y finalmente el intervalo QT. A continuación, lo habitual que hacemos es poner como conclusiones dando un informe más cualitativo, diciendo si el electrocardiograma es o no normal
y si no es normal, cuál es el dato de mayor relevancia que tenga repercusión en el cuadro clínico del paciente. En definitiva, y terminamos con esta diapositiva, quiero que se graben que un electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica de nuestro corazón. La actividad eléctrica de nuestro corazón va a ser normal cuando nuestro corazón estructuralmente, funcionalmente sea normal. A medida que nuestro corazón, por cualquier motivo, se altere, nuestro electrocardiograma va a evidenciar esas modificaciones en modificaciones de las ondas, los segmentos o los intervalos electrocardiográficos para ayudarnos a nosotros como profesionales a diagnosticar y a hacer el tratamiento más adecuado en cada caso. Esta actividad eléctrica refleja tanto anormalidades anatómicas como funcionales. Y nunca debemos olvidar que antes de empezar a leer la onda P, el QRS, el ST, debemos evaluar las características técnicas de nuestro electrocardiograma para saber si fueron adecuadas, para saber si va a ser confiable la lectura de nuestro trazado electrocardiográfico. Y, como se los repetí durante toda la clase, es fundamental que lo contextualicen, que lo correlacionen con el cuadro clínico del paciente que ustedes están viendo. Una cosa es que yo analice un electrocardiograma en el cual encuentro, impresiona aumento de voltaje en las derivaciones precordiales y yo estoy en contacto con un paciente con un diagnóstico de hipertensión arterial, de larga data. Bueno, por supuesto puedo asumir que el voltaje de estos QRS se pueden deber a sobrecarga ventricular izquierda. Mientras que si yo tengo ese mismo electrocardiograma en el contexto de una persona flaca, longilínea, totalmente sana, probablemente se deba simplemente a la exposición o a la proximidad de los electrodos en la caja torácica con directamente el corazón. Entonces, siempre correlacionen con el cuadro clínico del paciente que tengan al frente. Espero, chicos, es muy complicado, ¿no es cierto?, en una sola clase de electrocardiografía que puedan adquirir todos los conocimientos necesarios. Sin embargo, es importante que ya vayan resaltando lo que yo les he marcado como importante, como para empezar a grabar. El año que viene, si Dios quiere, seguimos hablando de electrocardiografía, pero cuanto más puedan incorporar en forma precoz, mejor, porque van a poder incorporar cada vez más información y sobre todo sedimentando más el conocimiento. Antes de que nos vayamos, primero abran si quieren micrófonos, cámaras, si tienen ya mismo alguna